y les habló al corazón. El primer punto habíamos hablado de buscar el perdón. Segundo punto es sentirse reanimado. Lo primero que hizo José fue disipar el temor de sus hermanos. 2 veces le dijo que no tuvieran miedo. Ellos le habían hecho un doble pedido de perdón y José les dijo 2 veces que no tuvieran miedo. El pecado produce temor. El maravilloso perdón entre José y sus hermanos reemplazó el temor por paz. Las palabras de José fueron: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Estas palabras implican que la venganza es asunto de Dios, no nuestro. Según Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, y también lo puede conseguir en Salmos 94, versículo 1, y también especialmente en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 19. Ahora, una vez más, José recordó a sus hermanos que había comprendido que la mano de Dios lo había puesto en Egipto. Podían ver no solo por sus palabras, sino también por sus acciones que José sostenía lo que había dicho cuando se identificó a ellos. Aunque sus hermanos, según su propia confesión, habían intentado hacerle mal al venderlo como esclavo, José entendió que Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Nuevamente el significado es que Dios convirtió en algo bueno la mala acción de ellos y no lo haya guiado a hacer el mal. El bien no solo fue utilizar a José para salvar a su familia de morir de hambre, preservando el linaje del Mesías, sino también proteger la vida de multitudes que de otro modo podrían haber perecido, podrían haber fallecido, pudieron haber muerto. José no solo perdonó a sus hermanos, también expresó su intención de devolverles bien a ellos y a sus familias a pesar del maltrato que le dieron en su juventud. Yo os sustentaré, dice la palabra que dijo José, yo os sustentaré y vosotros y a vuestros hijos. Mientras continuaba hablando con ellos, los consoló con sus palabras. El frío temor que sentían comenzó a derretirse al percibir la calidez del perdón de José. ¿Olvidó José lo que sus hermanos habían hecho? Probablemente no. Pero esta es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿decidió José que no le importaría lo que sus hermanos le habrían hecho? Sí, eso fue lo que decidió. Eso es perdonar. Esa clase de perdón restaura relaciones rotas con confianza y amor renovado. Esta clase de amor nos hace vulnerable al ser heridos nuevamente. Claro que sí. Esto puede significar que necesitamos ejercitar más perdón a lo largo del camino. ¿No es esta clase de perdón que Dios nos ha dado en Cristo? Cuando venimos a Cristo por primera vez, Él perdona todos nuestros pecados y nos introduce a una relación de familia con Él como nuestro Padre Celestial. ¿No lo hace esto vulnerable al entristecerse porque pequemos nuevamente? Claro que sí. Sin embargo, no nos da un puntapié echándonos de su familia, sino que continúa ofreciéndonos perdón. Desea que practiquemos la clase de perdón que lo caracteriza por amor a Él. Al perdonar de esta manera, ayudamos a otros a ver a Dios obrando en nosotros. José reanimó a sus hermanos, confirmando su amor y su relación familiar cuando les habló al corazón. Otra traducción de la palabra dice que que les habló con el corazón en la mano. Quiere decir que les habló con amor, bondadosamente. Y esto me lleva a recordar las oraciones de mi abuelita. Cuando era niño, la oí orar muchas veces. Siempre comenzaba sus oraciones así: bondadoso Padre Celestial. Verdaderamente Él es bondadoso y un Dios de gracia.
La bondad es un fruto del Espíritu. Una vez más encontramos evidencia de que Él, quien es el Espíritu de Dios, estaba obrando en la vida de José. El perdón de José fue en muchas maneras como el perdón de Dios. Dios no solo nos perdona, sino que también cuida de nosotros como sus hijos. Los hermanos de José no podían hacer nada para comprar su perdón por sus pecados contra él. ¿Qué podían hacer por él? El segundo en el gobierno de Egipto. José perdonó gratuitamente a quienes merecían lo contrario. Y rapiditamente quiero compartirle el tercer punto, donde habla en Génesis capítulo 50, del 22 al 25. Y esto se está poniendo bien interesante y quiero que escuchen esto con atención. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y volvió José 110 años y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo, 30 años cuando fue exaltado por Faraón y alrededor de 39 cuando se dio a conocer por primera vez a sus hermanos en Egipto. Su padre vivió en Egipto 17 años. José permaneció en Egipto con toda la familia de su padre y vivió hasta la edad de 110 años. La parte más larga de la vida de José fue la etapa posterior a la muerte de su padre y a la confirmación de sus hermanos, que los había perdonado, aunque la juventud de José estuvo lleno de dificultades y se mantuvo separado de su familia. En sus últimos años disfrutó las ricas bendiciones de vivir junto con su familia. La palabra dice, vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Efraín ya había comenzado a ser más importante que Manasés, según Génesis capítulo 48, versículo 19. Y a otros nietos. También dice la palabra, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Muchos vemos familias que están más frágilmente que unidas. ¿Qué es lo que produce la división en la familia? Por un lado, el egoísmo. La gente lloriquea, intimida, manipula y arma intrigas para lograr sus propios propósitos. Les interesa su propia felicidad. Algunos pelean por herencia, creyendo que el dinero a las cosas lo traerán satisfacción. El resultado del egoísmo es el resentimiento y la hostilidad, no el aprecio y la unidad. El orgullo también quebranta la unidad, niega y justifica responsablemente y fallas, por lo que obstaculiza la genuina disculpa. También genera una actitud crítica y de superioridad. La inmoralidad también obra en contra de la unidad. Fomenta la culpa y el temor. Hace que las personas guarden distancia de los miembros de la familia que podrían saber lo que hacen hechos o están haciendo. Como los carbones encendidos que saltan del fuego de una chimenea y quedan sobre el piso, las relaciones se enfrían cuando las personas se alejan de los demás. ¿Puede acaso el egoísmo, el orgullo y la inmoralidad afectar la familia de los creyentes? No lo solo pueden, sino que lo hacen. Cuando los cristianos deciden que los caminos del mundo ofrecen más ventaja que los caminos de Dios, están comprando una mentira. Los placeres del pecado son siempre pasajeros y terminan produciendo miseria. Parte de esta miseria pueden ser las relaciones familiares enfriadas o rotas. Estas relaciones familiares dañadas pueden restaurarse, claro que sí. Y el primer paso es buscar el perdón de Dios. Cuando nos humillamos genuinamente delante de Dios con arrepentimiento y recibimos su perdón, estamos en posición de perdonar y o
buscar el perdón de los miembros de la familia que están distanciadas. Por supuesto, solo podemos ser responsables de nuestra parte en el asunto. No podemos obligar a nadie a perdonarnos. Cuando mantenemos un espíritu de amor y perdón, cristianos, en lugar de nuestra anterior frialdad u hostilidad, damos al Señor un arma para derretir los corazones fríos y endurecidos de quienes nos guardan rencor por males del pasado. Sin embargo, sea que el perdón de otros se concrete o no, nosotros somos responsables ante el Señor para perdonar y buscar el perdón. Jacobo, el padre de José, le había hecho jurar que llevaría su cuerpo de vuelta a la cueva de Macpela en Canaán. Del mismo modo, José hizo jurar a su familia que llevarían su cuerpo con ellos cuando salieran de Egipto, de acuerdo con las promesas de Dios. José expresó su confianza en el Señor diciendo: Dios ciertamente os visitará. Sabía por experiencia propia que Dios cumpliría sus promesas. El Señor había hecho cosas extraordinarias para preservar los descendientes de Abraham en la generación de José. José sabía que las promesas de Dios a sus padres se cumplirían en las futuras generaciones. La promesa del Señor a Abraham, Isaac y Jacob acerca de la tierra fue una promesa que unió a sus descendientes. Dice, hizo jurar José a los hijos de Israel y asumieron una responsabilidad que seguiría uniéndolos durante los futuros años de dificultades en Egipto. Por lo tanto, Génesis finaliza con una especie de profecía del éxodo de Egipto que había sido prometido a Abraham muchos tiempos antes que José naciera. José tuvo fe que Dios cumpliría su promesa. Aunque una gran compañía fue Canaán para enterrar a Jacob, José creyó que una compañía mucho mayor había de llevar un día sus huesos de Egipto a Canaán. Los cananeos observaron a los cientos de enlutados que acompañaron a José al funeral de Jacob y hasta pusieron nombre al lugar después del suceso. Un día no cientos, sino cientos de miles llevarían los huesos de José hasta la tierra que tendría nombre de su padre Israel. La búsqueda del perdón de Dios o de nuestro prójimo cuando sea necesario debería ser una preocupación diaria para quienes conocemos a Dios por medio de la fe en Cristo. Debemos buscar el perdón diariamente, buscar también darlo de palabra y de hecho. De esta manera damos un sólido testimonio de Dios ciertamente nos ha perdonado. Un espíritu de falta de perdón no tiene lugar entre las personas que han sido perdonados por Dios. José fue un modelo de la forma correcta de perdonar. Sus hermanos fueron un modelo de cómo admitir honestamente la culpa y pedir perdón. Y quiero terminar con esto. Muchas veces nosotros como personas hoy día nos enfrentamos con estos tipos de problemas de que aún en nuestras propias familias, quizás en nuestros trabajos, quizás en nuestras escuelas, quizás también en nuestras iglesias. O sea, hay siempre siempre hay como que un resentimiento entre los miembros de familia, un resentimiento entre las amistades. Deciden entonces mejor separarse, no hablarse nunca más del asunto. Y si me dan este último minuto, solamente quiero terminar con esto. En el perdón hay libertad. En el perdón, cuando hay un perdón genuino y caminamos en obediencia, Dios se manifiesta poderosamente en tu vida. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de barrera que está sobre ti. Y bien como habíamos compartido anteriormente, tú buscar el perdón. Si la otra persona desobedientemente decide no perdonarte, sabes que tú hiciste tu parte. Mantén tu corazón limpio y mantente libre de que tú sí lo has perdonado, que aunque nunca olvides el suceso y aunque nunca olvides lo que se te ha hecho,
que aunque nunca olvides la ofensa